Efesios 2, versículos del 11 al 22, lectura de nuestra liturgia en este Domingo del Señor. Hay una característica, es parte integral de la creación de Dios en nuestra vida y que nos ayuda a definir la salud mental, y es que nosotros somos seres sociales. Se supone que una persona que tiene una estabilidad emocional aceptable le interesa socializar, algunos con menor grado, otros con mayor grado, algunos son más expresivos, otros son más conservadores, si podemos decirlo así. Y muchas veces queremos pertenecer a grupos, nos gusta pertenecer a grupos. Nuestro primer grupo que debimos haber pertenecido y nuestros padres debieron fomentar es la familia nuclear, donde como hijos tuvimos unos roles y posteriormente nosotros formamos familia. Pero cuando vamos creciendo, buscamos la forma, o nuestros padres buscan la forma que pertenezcamos a grupos. En esta semana pues estaba viendo cómo le van a cambiar el nombre a los Boy Scouts. Creo que se llama Scouting American. ¿Y sabemos por qué? El desastre que se ha convertido los Boy Scouts. Un grupo que fortalecía los valores, fortalecía el patriotismo, y cómo la mano siniestra del mundo posmoderno y sus filosofías ahuecadas y sin sentido van destruyendo las bases de ese grupo. Otros han entrado en universidades prestigiosas y quieren pertenecer a una fraternidad. Posiblemente algunos de ustedes perteneció a fraternidades en Puerto Rico. No es una costumbre no tan fuerte como en Estados Unidos, principalmente en universidades como Princeton, Yale, Notre Dame, Harvard, que pertenecer a una fraternidad le da a usted un estatus. Y muchas de esas fraternidades tienen muchos años y muchos padres quieren que sus hijos pertenezcan a la fraternidad que ellos pertenecieron, y hay padres con mucho dinero que donan a las universidades, y las fraternidades también se convierten en lugares donde las universidades se fortalecen económicamente. Me imagino que usted sabe, y si no lo sabe, pues entérese hoy, ninguna universidad en el mundo se mantiene solamente con matrículas. Por eso es que en Estados Unidos se hacen esos juegos de fútbol tremendo para adquirir las fraternidades, bueno, etcétera, etcétera. Las donaciones. Y todo el mundo corre, ¿verdad? La fraternidad, sí, beta, le ponen esos nombres en griego, las letras en griego. Yo me acuerdo de una iglesia en Puerto Rico, no voy a mencionarla, pero afuera se la puedo mencionar, y le puedo decir el nombre y el nombre del pastor, y todo lo que usted quiera se lo digo ahí. Que tenía un grupo en particular de música, de cantores. Y para usted pertenecer a ese grupo en esa iglesia, parece que usted necesitaba un tipo de aureola o unas alas que alguien pudiera ver. No sé si me entiende. Las mentiras del movimiento de santidad. Y entonces para usted entrar en ese grupo era todo peor que una fraternidad. Y si usted entraba en ese grupo de cantores, ya era una garantía que usted tenía un estatus espiritual diferente a aquellos que no entraban. ¿Oyó? En la iglesia de Cristo Jesús, en la iglesia del Maestro, hacían esas divisiones, esas payaserías carnales. ¿Oyó? Y yo conocí personas que pertenecían a ese grupo y otros, en ese tiempo pues, yo pertenecía a otra fe, me decían, ora, para que yo pueda entrar ahí. Y yo pues estaba envuelto en la misma mentira, pues oraba, Señor, santifícalo para que pueda entrar ahí. Por cierto, el grupo ya desapareció. Lo que nunca va a desaparecer es la iglesia de Cristo. A esa es la que a mí me interesa pertenecer, ¿oyó?
Esa es la que a usted le debe interesar pertenecer. Pero así sucesivamente queremos pertenecer, algunos a partidos políticos, otros a diferentes organizaciones profesionales, tener un número de miembros que es muy, muy importante para muchos. Pero el apóstol Pablo, en esta carta a la iglesia de Éfeso, nos habla de otro tipo de membresía. Un tipo de membresía nueva, escuche bien, nueva, porque había otro grupo que se supone que se abriera al mundo para que oyeran la voz de Jehová y del Dios verdadero, y lo que hizo fue cerrarse y cerrarse y cerrarse. Y una élite de sangre eran los legítimos. Y los que querían ingresar, si no eran de sangre, pues eran prosélitos. Pero tenían vedadas, por ejemplo, unas partes del templo. Eso, escuche bien, la cruz lo acabó. Oramos. Señor bueno, qué bueno tú eres, Señor, y nosotros tan malos. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de tu pueblo por tu palabra, única regla de fe y conducta. Y que el Espíritu de Dios hable a los tuyos, redarguya, reprenda, sane. Que tú abraces al que se siente solo. Que tú des vida a aquel que se siente morir. Y que tú des salvación a aquellos que no la tienen. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira el versículo 11 y 12. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escúchenme, los gentiles que están leyendo esta carta, dice el apóstol Pablo. Ustedes que son gentiles, que no tenían la señal del pacto, de ese pacto ya caduco, que eran considerados inconversos, incircuncisos, porque no habían recibido la señal de ese pacto hecha por mano. En ese tiempo, dice el apóstol Pablo, estabais sin Cristo, no pertenecían a nada, podían pertenecer a grupos en el Imperio Romano, posiblemente pertenecían a algún culto importante en el Imperio Romano, posiblemente tenían un apellido de alcurnia en el Imperio Romano, o posiblemente no eran nada. En ese tiempo, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y en pocas palabras, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, cuando habla de la ciudadanía de Israel, está hablando, escuche hermano, hablando del pasado como un reflejo del presente cuando él escribe. Ahora hay una oportunidad de entrar a la ciudadanía de Israel, pero no te equivoques. Y el apóstol Pablo lo va a aclarar. No pienses en la ciudadanía de Israel en la forma carnal, por eso en el versículo 11 nos habla de la circuncisión en una forma ya lejana, ya terminada. Es la ciudadanía del Israel de Dios. Es la ciudadanía que Dios da por el Espíritu de Cristo. Es el Israel espiritual, la Jerusalén espiritual que viene del cielo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas. Y ustedes que estaban ajenos a los pactos de la promesa, esos pactos que Dios había hecho, pero aún más, del pasado al presente, de la promesa al cumplimiento, ahora en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh, hermano, sin esperanza y sin Dios. Eso es una receta
de desastre. Usted está sin esperanza y sin Dios. El mundo occidental nos quiere vender a través de los conceptos de la nueva era y los conceptos posmodernos una esperanza falsa. Y la disfrazan de diferentes formas, ¿oyó? En métodos medicinales modernos, con nuevas soluciones a enfermedades que nadie ha podido sanar, pero ellos han descubierto, yo no sé qué mata, en qué bosque, y poco a poco te van sacando el dinero, en nuevas versiones de grupos de apoyo, y así poco a poco te venden una esperanza. Y entonces son esperanzas testimoniales, no sé si usted me entiende, ¿verdad? Regularmente hay 2 o 3 personas que tienen un testimonio importante. Mira, yo vine a este grupo, a mí me faltaba esto, a mí me faltaba lo otro, pero al llegar aquí, su vida cambió radicalmente. Y entonces cuando usted investiga racionalmente, se da cuenta que los 2 o 3 que tienen el testimonio, esos mismos son, 2 o 3. Pero el grueso no ha encontrado nada, porque no hay nada que encontrar. Y así andan muchos en el mundo, como dice el apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios. Y crean sus propios dioses. Añade el apóstol Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, mire cómo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes que no pertenecían al pueblo de Dios, ustedes que no pertenecían a la ciudadanía de Israel, del Israel de Dios, ustedes que estaban sin esperanza y sin Dios, hoy han sido hechos cercanos en la persona de Cristo Jesús, cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, aquí hay un elemento violento, ¿oyó? Violento. Usted ha oído, tiene que haberlo oído, porque es que la gente tiene unos discursos que no los piensan, que son repeticiones como papagayo, ¿verdad? Y usted ha oído esa frase, que la violencia no resuelve nada. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Lamentablemente se lo digo porque tampoco estamos glorificando. Lamentablemente hay cosas que solamente se resuelven con la violencia. Lamentablemente. Entonces, si usted tiene, es la frase famosa de los puertorriqueños que se nos quiere olvidar. Siempre el macho de barrio, ¿te ha oído esa frase? Va a tener su talón allí mismo, en el barrio. Porque la gente se cansa de esa violencia. Y para detenerlo no hay razonamiento, porque es un hombre violento. No razona. Y la única forma de detener a un macho de barrio es con violencia. Guste o no nos guste. Es como si usted hace análisis de las caricaturas, por lo menos de mi tiempo, de los años 60, 70, esos personajes, ¿verdad? Bugs Bunny, el Pato Lucas, toda esa gente. Y los otros días mandé una a un chat que tiene mi familia para ver la reacción nada más de todos esos santos que hay en mi familia. Y una dijo, pero esas caricaturas eran violentas. Y si usted hace un análisis de la violencia en las caricaturas, la violencia era contra los abusadores, contra aquellos que abusaban, contra los animales, contra otros seres humanos. Entonces, cuando Bugs Bunny decía, esto significa guerra, era porque había un abusador que solamente entendía la violencia. Entonces, cuando la Escritura habla que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, estamos hablando de un acto violento. Jesucristo es llevado a la cruz, un hombre inocente, y es crucificado en forma violenta. Y para este texto tuve que estudiar algo y repetirlo. Yo dije, tengo que estudiar eso de nuevo para volverlo a repetir allí. No vaya a ser que hay nuevos estudios. Usted sabe que para todo hay nuevos estudios.
Usted lo sabe, ¿verdad? Antes esto hacía daño, ahora no hace daño. Esto hacía daño, ahora no hace daño. Ahora hace daño, pero antes no hacía daño. Bueno, para todo hay estudios. El otro día mi esposa me dijo de una comida en particular. Yo le dije, mira, come de todo. Todo hace daño. Todo hace daño. Y ya Dios fijó nuestra fecha. Por cierto, usted coma lo que le dé la gana, ¿verdad? Oiga, y cuando hablaba de la crucifixión, yo fui a buscar una referencia importante y la confirmé. Y busqué y la confirmé. Mire qué violenta fue la cruz, que Cristo murió desnudo. Desnudo, yo hermano, porque la crucifixión, parte de la humillación de la crucifixión es que los crucificados morían desnudos. Yo me acuerdo que una vez yo estaba oyendo un programa de radio, habían dos sacerdotes, y por cierto, los dos con un acento español muy fuerte, y una señora llamó preguntando si Cristo había muerto desnudo. Ella estaba muy preocupada. Y entiendo, ¿verdad? El pudor. Y los sacerdotes empezaron a negarlo, pero uno de ellos usó un argumento que yo me tuve que echar a reír en mi casa. Y yo, bendito, si esos son los argumentos, pues entonces la cosa está bien mala. Y ese sacerdote decía que María, pues, usted sabe que el centro de Roma es María, que María no iba a permitir eso y lo más seguro puso un paño alrededor de la desnudez. Pero ¿de dónde él sacaba eso? ¿Y usted cree que los soldados romanos le iban a permitir a María acercarse? Así de violenta fue la cruz. De esa violencia, Dios nos dio la paz. De esa crueldad, Dios nos dio la vida. De esa muerte violenta, cruenta, Dios nos dio la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo estaba tan seguro de la esperanza y de Dios en la vida de aquellos que pertenecen a la iglesia. No a un grupo común, no a una fraternidad, no a un grupo profesional, que no hay ningún problema que usted pertenezca, ¿oyó? Es que pertenecer a la iglesia de Cristo es la membresía que todo ser humano debe buscar. Añade el apóstol Pablo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sabe? Conozco una iglesia, esto fue hace poco, que un miembro de la iglesia, ya no está allí, le preguntó al pastor cuándo iba a hablar del conflicto de Oriente Medio. ¿Por qué no predicaba de eso? Y el pastor le dice, ¿pero para qué yo voy a predicar de eso? Me dice, sí, porque no vemos que usted predique algo profético, un mensaje profético. Pero son gente embuida en la mentira sionista, dispensacionalista, que Israel, y todavía creen que Israel es el pueblo de Dios. Cuando aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que esa pared se derribó y hay un solo cuerpo, una sola entidad que se llama la iglesia de Cristo. Ese es el Israel de Dios. Y por eso usted ve que yo no hablo del Oriente Medio, porque Israel, ¿usted sabe quiénes gobiernan Israel? El gran por ciento de los gobernantes de Israel, para que usted lo sepa, son ateos. Y son agnósticos. Y la simbología que utilizan, ¿verdad? De la estrella de David, el candelabro de 7 brazos y todo lo que sea, eso es folclórico. Folclor para ellos. No tiene ningún significado religioso. Y la escritura es clara. Y el apóstol Juan nos dijo que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Usted me oyó? Y por lo tanto, todo judío que rechace a Jesús no tiene a Dios. Entonces, el apóstol Pablo hablándole a los gentiles, mire, ya esa separación, ya que ustedes están allá y nosotros somos la élite, eso se acabó. Aquí Dios derribó la pared, esa que le creaba a usted intranquilidad y rechazo, y le ha dado la paz que solamente Jesucristo puede dar. Y por eso de los dos, dice el apóstol Pablo, ha hecho uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz.
Yo no sé, la Biblia habla tan claro. No hay que esforzarse mucho, ¿oyó? Añade el apóstol Pablo. Y mediante la cruz, un acto violento, mediante la cruz, mire, yo se lo voy a poner para que usted entienda el peso de la cruz. El peso de la cruz, para que usted lo entienda. Jesucristo fue juzgado como un criminal y murió como un criminal. Porque la muerte de cruz era para criminales. Es como decir ahora que nosotros estamos unidos aquí porque seguimos a alguien que murió en la silla eléctrica. Y podemos decir, mediante la silla eléctrica, pero entonces a nosotros nos sonaría eso, porque somos hombres y mujeres del siglo XXI. Imagínense cómo les sonaba a los del siglo I. ¿Qué decía el apóstol Pablo en 1 Corintios? De la cruz, tropezadero a los judíos y locura a los griegos. Mira, esta gente es tan loco, siguen a un crucificado. Esa es la imagen que usted tiene que tener. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no somos enemigos de Dios. Ya la ley de Dios ha sido cumplida por Cristo y adjudicado a nuestra cuenta. Somos amigos de Dios como Abraham por los méritos de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero esto abre un mar, un río de mensaje. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire qué tremendo. Y gracias a la cruz, hay un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, y se anuncia a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que están cerca, a los judíos. Se anuncia a ellos estas buenas nuevas, que se ha establecido la paz entre el hombre y Dios. Y por lo tanto ya tenemos entrada, pertenecemos. Aquí no hay que probar nada. Hollywood se ha encargado de denigrar a las fraternidades, ¿verdad que sí? Y cada vez que hay una película de colegiado y universidades en Hollywood, las fraternidades quedan mal paradas. Las iniciaciones, las borracheras, etcétera, etcétera. Gente que pierde el tiempo, relaciones sexuales ilícitas. Entonces, lo interesante es que Hollywood te presenta que esa fraternidad de quienes pertenecen. Así presenta Hollywood. Pues los estudiantes borrachones, las muchachas ligeras, los que no quieren estudiar, que lo que quieren es fiestar. Y si hay alguna fraternidad de una élite, ahí pertenecen nada más, como decimos en Puerto Rico, los blanquitos. Los Rockefeller de la vida, los Vanderbilt de la vida. Pero usted, Cruz Moya, eso no vale nada. Usted no puede venir a esta fraternidad. Gente de barriada. O los white trash, aquí no pertenecen. Eso es lo que ha hecho Hollywood con las fraternidades. En eso las ha convertido. Pero para entrar a esa fraternidad, usted tiene que hacer muchos esfuerzos, tiene que pasar por un montón de pruebas. Ya ha habido muertes en esas pruebas. Porque usted sabe cómo es la juventud, que no conoce a Dios, se descarrila, cree que todo es un chiste. Todo es un chiste para ellos. Y como papi y mami están ahí con una chequera para defendernos y tienen la capacidad de pagar buenos abogados, todo es un chiste. Por eso es que a mí no me interesa pertenecer al mayor grupo, que es la iglesia. A mí. Como dice aquí, porque por medio de los unos y los otros, o sea, los que estaban lejos, los gentiles, y los que están cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No por mis méritos, no por mis esfuerzos, no por mi apellido, no por mi sangre, si es azul, rojo, verde, es por los méritos de Cristo que tengo entrada a Dios por el Espíritu Santo. El versículo 19 dice el apóstol Pablo. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche, interesante este versículo.
Primero, ya no soy extranjero, como los consideraban ustedes antes. Gente maldita, como decían los judíos. Gente que los judíos no querían comer con ellos. Tampoco advenedizos, que ustedes llegaron los otros días. No. Usted tiene en derecho, por lo que hizo Cristo en la cruz, pertenecer a la iglesia de Dios. Ahora somos conciudadanos de los santos, no ciudadanos de segunda clase. Aquí no hay ciudadanos de segunda clase. Aquí todos somos ciudadanos o no lo somos. Posiblemente en la iglesia hay impíos. Claro que hay impíos. Todas las iglesias hay impíos. Lo que pasa es que esos no son conciudadanos, ni ciudadanos de segunda clase. No son ciudadanos. Y oramos a Dios que el Espíritu de Dios cambie sus vidas para que lleguen a los pies de Cristo y sean conciudadanos. Pero aún más, escuche, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se acuerdan lo que dije al principio del sermón? ¿Cuál es el primer grupo que debemos pertenecer fuerte y que nuestros padres nos eduquen? La familia. Pero posiblemente tú no tengas familia. Posiblemente fuiste huérfano. Posiblemente te abandonaron. Posiblemente te criaste en un orfanatorio. Posiblemente caíste muy temprano en tu edad en la cárcel. Aquí hay uno que te ofrece una familia. Aquí hay uno que cambia tu vida y te ofrece una familia. La familia que no tenías, aquí la tienes. La familia de Dios. Y aquí tú vas a ver que vas a tener padres, madres, tíos, hermanos, que te abrazan y te aman. Porque han conocido a aquel que los recibió primero a ellos. Pero lo bueno de esto es que no se queda ahí. La construcción de una familia significa disciplina y educación. ¿Oyó? Disciplina, educación y amor. Así se edifica una familia. Disciplina, educación y amor. Así me criaron a mí. Disciplina, educación y amor. Había una disciplina férrea en mi casa. Había educación y había mucho amor. Por eso el versículo 20, el apóstol Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo deja a los apóstoles. Cuando Él se va y el Espíritu Santo desciende, que es el vicario de Cristo, ese es el verdadero vicario de Cristo en la tierra. El único vicario de Cristo es el Espíritu, no es el Papa, es el Espíritu de Dios. Y deja al Espíritu de Dios que viene a glorificar a Cristo y enseña a los apóstoles. Y los apóstoles, con esa voz infalible, enseñan a la iglesia de Cristo. Y siguen y edifican la zapata. Porque la piedra de ángulo es Jesucristo. Por eso es que no hay apóstoles y profetas hoy. Porque ya la zapata se tiró. ¿Y cuántas zapatas usted quiere? Bueno, tenemos unos zapatas aquí, pero no son ellos. ¿Cuántas zapatas usted quiere? A mí me basta la de los profetas y los apóstoles, siendo la piedra de ángulo Jesús. ¿O usted quiere otra zapata? Los que han edificado otras zapatas, después que Jesucristo resucitó de entre los muertos, edificaron sobre arena movediza. Por eso Cristo dijo, todo aquel que escucha estas palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar con el hombre que edificó sobre la roca. Y vinieron vientos, vino agua, vino lluvia, vino tormenta. Y esa casa se mantuvo firme. Pero todo aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica, mire la sentencia de Cristo, la singularidad del maestro, y edificó sobre la arena entonces. Y vinieron vientos, lluvia, tormenta. Y la casa cayó. Y fue grande su ruina. Nosotros edificamos, aquí en esta iglesia, nosotros edificamos sobre los apóstoles y profetas. Y los apóstoles y profetas nos hablan todos los días. Aquí está la voz de los apóstoles. Aquí está la voz de los profetas. Aquí está la piedra de ángulo, que es Jesucristo mismo. Por eso el apóstol Pablo termina con lo siguiente: en quien todo el edificio bien coordinado, porque está basado en la zapata,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí hay un solo templo. Yo, hermano, todos aquellos que esperan un tercer templo en Jerusalén, le tengo malas noticias. No se va a edificar. Hay un solo templo. Es Jesucristo y su iglesia. Añadiendo el apóstol Pablo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabe algo, hermano? Usted pertenezca al grupo que quiera, ¿oyó? Eso no hay ningún, bueno, a menos que sea un grupo de dementes. Eso es otra cosa. Y yo me enteraré. Pero usted, si quiere pertenecer a un grupo de colecciones de monedas, o coleccionan sellos, o un club de carros, todavía no le he visto mucho la lógica de eso, pero está bien. Y si pertenece, no me haga caso. Usted pertenezca. Pero si no perteneces a la iglesia de Cristo, si no estás sobre la roca, todo lo otro es pura vanidad. Todo lo otro es muerte. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.